chicos, ¿qué les parece? Porque hay que superar el miedo de alguna manera. Tiene que haber algún mecanismo, alguna clave, algunos puntos que ayuden a superar el miedo. Y para eso nos conectamos con nuestra psicóloga y amiga María Balcour. María, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo Hola. estás? Un placer, súper contenta de estar de alguna manera con ustedes superando miedos. Sí, importantísimo. María, ¿cómo se hace para superar un miedo o para superar el miedo? ¿Cuáles son las claves que Mira, tú nos lo más puedes recomendar? importante es que tenemos que identificarlos para entonces Mm, enfrentarlos y superarlos. O sea, ujú, el miedo, como bien ustedes dijeron, una respuesta de nuestro organismo para protegernos, ya sea de algo que anticipamos, que es parte de tu imaginación o de experiencias pasadas, o también pues, puede ser un peligro real, ¿no? Así que el miedo no es negativo siempre y cuando te ayuden a superar o a manejar situaciones. La ujú. dificultad del miedo es cuando no nos dejan vivir, cuando se interponen en nuestra toma de decisiones, cuando nos paralizan y se ve mucho desde que somos pequeños. O sea, no hay una edad para uno decir los miedos son normales o anormales. Siempre los miedos son una respuesta de nuestro organismo para protegernos. Ajá, y Ujú. María, Ahora, sí, perdón, Anita. dices que es muy importante reconocer que hay un miedo. ¿Qué pasa Totalmente, cuando tú porque, no reconoces el por qué? O sea, yo, por bueno, ejemplo, no sé por qué me da miedo hablar en público y veo otra gente que lo hace muy fácil y lo admiro y yo no puedo, pero ¿por qué no si puedo hablar en una cámara? Mm, tus comportamientos te dicen que hay algo que no te está permitiendo ser tú, ¿verdad? Y te empiezas a comparar con los demás. Los miedos hay que hacerlos racionales. Y es por eso que hay que identificarlos. Cuando ya tú le pones un porqué a tus miedos, ya dejan de ser tan controladores para ti. Ya tienen un componente de razonamiento. Entonces vas a la fase de cómo o qué alternativas, de acuerdo a tu personalidad, te van a ayudar a enfrentar los miedos. Hay dos cosas que nos ayudan a, a desarrollar miedos. Y una cosa es la falta de rutina. Una persona que no tiene una rutina se siente más desorganizada, más en el limbo, más expuesta. Así que la falta de rutina y la falta de apoyo social son dos factores que influyen mucho en que una persona sea muy vulnerable a los miedos. Cuando ya somos conscientes de eso, entonces empezamos a identificar factores de apoyo, como bien estaban diciendo, el escogerle la mano a alguien porque me da ese grado de ujú. seguridad. Así que tenemos que establecer nuestro apoyo. ¿Qué vamos a hacer en un momento de pánico, un momento de miedo? Y también, al mismo tiempo, esas técnicas de relajación que se utilizan mucho, la visualización, para uno poder recuperar el control físico, mental y emocional que en esos momentos estás perdiendo. Eh, la meditación, la respiración ayuda mucho. ¿Qué me dices de Correcto, la, pero de la? la Ujú, visualización que es establecer una imagen en esos momentos ok, contraria a lo que tu mente te dice, ayuda a parar la reacción de miedo inmediata que ocurre en tu organismo, porque mientras más escalas en esa sensación, más pánico te da, más claro. pérdida de control sientes. Y muchas de las situaciones de miedo vienen anticipando algo negativo o que no voy a saber hacerlo o que me van a rechazar o que no voy a dar la talla de lo que los demás piensan. Y ese sobrepensar es lo que genera una falta de seguridad y activa una situación de miedo, ¿verdad? Hay diferentes tipos Claro, de miedo. por ejemplo, cuando tienes un miedo ya que se convierte en fobia, ¿no? ¿Tú crees que la hipnosis podría ayudarnos a enfrentarlo? La Ujú, hipnosis ayuda, pero hoy día estamos viviendo muy rápido y la hipnosis no es capaz de ser tan espontánea como muchos de los experiencias que vivimos en un aeropuerto, por ejemplo. Hoy día tenemos también mucha exposición a noticias inmediatas y eso también influye mucho en el desarrollo de miedos en las personas. Así que sí, la hipnosis sí nos ayuda cuando ya tenemos un patrón, porque muchos de nuestros miedos pueden llegar a ser aprendidos. Yo, por ejemplo, sé y siempre le he dicho, los lagartijos no son mi favorito, pero es porque yo me acuerdo de los sábados en mi casa limpiando, mi mamá con una escoba, ¿verdad? Matando o eliminando Claro. los lagartijos. Y yo adopté esa manera, esa reacción de mi mamá y ahora cuando los veo no son mi favorito. Pero yo soy consciente
de que eso tiene un porqué o una causa. Entonces puedo ser un poco más flexible cuando veo los lagartijos y es verdad, nunca me van a gustar del todo, pero tampoco pierdo el control, porque tiene ya una causa de razonamiento en mi organismo. ¿Qué otra clave podemos o qué otro paso podemos seguir para poder controlar esos miedos y que no nos paralicen, María? Mira, hay que tener alternativas de manejo, ya desde antes que te dé el miedo. Por ejemplo, si estás en un lugar cerrado o si estás en un lugar donde tú sabes que te puede dar algún tipo de fobia, tener algún grupo de apoyo al cual puedas llamar, alguna película, alguna música que puedas utilizar. Lo que hay que ayudar a nuestro organismo es no encapsularse. Antes de que sientas que ese miedo, esa ansiedad está controlando tu organismo o puede llegar a controlarte, hay que empezar a relajar nuestro organismo con elementos clave. Hay una técnica bien sencilla que se le llama una técnica grounding de realidad. Vas a activar los 5 sentidos. Vas a empezar a buscar 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas escuchar, 3 cosas que puedas tocar, 2 que puedas oler y 1 que puedas gustar. Eso es una estrategia que se utiliza para reorganizar tu cuerpo, lo puedes hacer de manera individual, lo puedes hacer de manera colectiva, lo puedes hacer calladamente, lo puedes hablar con el que esté al lado tuyo, pero de alguna manera estás organizando tu organismo para que pueda responder a la realidad y no se encapsule del todo. ¿Okay? Esa técnica es muy sencilla, se llama la técnica 5-4-3-2-1. Y la pueden buscar. Es una técnica que se usa mucho con niños también. Doctora, ¿y se enfrenta de la misma manera el miedo si es real o psicológico? Por ejemplo, yo veo personas que son muy buenas controlando una situación de verdadero peligro, en una situación de emergencia, que ven que alguien está como choking y lo van y le salvan la vida literalmente. O sea, yo me quedo paralizada, no sé qué hacer. O lo que te decía que me da miedo el hablar en público, puede ser como tú dices, que me dé miedo el fracaso, ¿no? El no poder hacerlo bien o lo que sea. Y yo me ayudo con un lapicito, que vendría siendo lo que decía Maggie de agarrar a alguien cuando va en el avión. Pero ¿se enfrenta el miedo de la misma manera? ¿Sirven las mismas técnicas si es un miedo real, una cuestión de peligro real, tangible, igual que el psicológico? Mira, el miedo real es mucho más concreto. Hay un porqué para tu reacción. Así que es más rápido el luego, porque después que tú das el CPR o que tú enfrentas el miedo, te queda como ese aguacero de lo que pasó, ¿verdad? Es una respuesta inmediata, pero al haber ejecutado no hay tanta impotencia. En el miedo irreal, ahí no hay una lógica, no hay una evidencia que puedas utilizar para explicar tu reacción. Así que es más difícil enfrentar o el tratar de disminuir los miedos irracionales a miedos que se basan en un peligro real de amenaza. Y bien rápido, bien importante, no importa la edad, nosotros tenemos 3 reacciones inmediatas ante un factor de miedo. O te paralizas, que son los niños que se freeze, o el adulto que no puede expresar ni una palabra mientras está en esa situación de miedo, o el fight, que es cuando tú entonces enfrentas la situación y puedes ser inclusive agresivo, rudo, porque es una respuesta también de protección, o el flight, que es que escapas, evitas el momento, no sales en el escenario, no te montas en el avión. Así que esas son las 3 reacciones, podemos tener una combinación de ambas y se ven más en los niños pequeños porque todavía carecen en un sentido de inmadurez ante lo que estoy haciendo o lo que es amenazante para mí, pero es ese, el flight, el fight y el freeze. O el paralizarme, o el escapar, o el enfrentarlo. Claro, María, yo estaba leyendo ahí el chat y me estaban diciendo que también hay una chica que le tiene miedo a los gatos y ha podido superar la fobia esa de encontrarse, la fobia y el miedo que le da a encontrarse con los gatos a través de la respiración. Pero como tú dices, sí, estamos diciendo sí, a través de la respiración, pero ¿cómo sería a través de la respiración para poder controlar ese miedo? ¿Hay alguna técnica o algo que nos puedas decir? Sí, las técnicas de relajación ayudan, pero al mismo tiempo todo miedo se supera de manera progresiva, ¿ok? No es que ahora si tú tienes miedo a un elevador, yo te voy a ir y te voy a encerrar en un elevador y supéralo así. No. Primero se hace visualizándote en el elevador. Podemos entonces leer historias de qué hacer o cómo operan los elevadores. Estamos de alguna manera coqueteando con los miedos, pero de una manera progresiva, igual como contaste con los perros.
con los gatos, de alguna manera tienes alguna alianza que vas a desarrollar antes de enfrentar, porque hay veces, tengo pacientes que los han mordido un perro, por ejemplo. No vas a anticipar que eso puede pasar entre cualquier perro que se te acerque alrededor. Entonces, es una reacción real que tú tienes de Sí, protegerte, tal pero al cual. mismo tiempo no puedes generalizar, porque entonces vas a perder el control de tu realidad. Hay un statement, una oración que se utiliza mucho en psicoterapia: no podemos vivir con miedo, tenemos que vivir con precaución. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, ¿verdad? Pero la precaución te alerta. Y cuando ya tú defines un miedo versus una precaución, ya tú tienes mecanismos de defensa que puedes utilizar para no sentirte desamparado, ¿verdad? Ajá. Ya sea las técnicas de relajación, un libro, llamar a alguien, empezar a respirar, como te indiqué, la técnica 5-4-3-2-1, porque te ayuda a conectar con la realidad de una manera básica, relajada, pero también estás adoptando control de tu organismo para no escalar en un ataque de pánico, que es cuando ya tu organismo desarrolla un estado de ansiedad donde no puedes operar. Hay Claro. que darle un tiempo a tu organismo para que entonces se relaje. Y por ejemplo, María, ahorita que hablas de esa técnica del 5-4-3-2-1, danos un ejemplo para que la gente lo entienda bien. De la técnica, De la por técnica, o ejemplo, sea, estamos, uno de los miedos que se están viendo más seguidos son los miedos a volar, por la cantidad de Sí. accidentes, ¿verdad?, que hemos tenido. Cuando tú tienes que ya asumir un vuelo porque trabajas o porque simplemente alguien parecido a tu familia tiene que volar y el miedo a que se caiga el avión, a que algo ocurra, entre en tu organismo, vas a empezar a pensar en los aviones, pero al mismo tiempo vas a relajarte, vas a tener un contacto contigo mismo y vas a empezar a mirar alrededor tuyo situaciones que están pasando. Mira el pajarito, tengo el teléfono, estoy en este salón, estoy tocando la realidad, ¿verdad? No estoy Ujú. permitiendo que esa preocupación se apodere de mí. Igualmente, estoy escuchando a los amigos, estoy escuchando la música, estoy reorganizando mi organismo para que no pierda el control y de la realidad. Y otra cosa, si tú eres muy sensible a las noticias negativas o estás muy vulnerable o has pasado por experiencias cercanas a alguien que ha tenido un accidente aéreo, tú tienes ya que identificar que tu organismo no está listo todavía para ese tipo de información. O sea, también tenemos que ayudar a que nuestro organismo sane, se reorganice. Nos pasa mucho con los soldados, nos pasa mucho con los policías, con las personas que están en una línea de ayuda. Ven cosas de manera constante porque es parte de su trabajo. Cuando le pasa lo mismo en la vida regular, no pueden evitar sentirse ansiosos. ¿Por qué? Porque les recuerdan experiencias que han vivido, que han tenido que manejar. O sea, la mente es nuestro centro de comando, por eso todos las tenemos aquí, ¿verdad? Es la manera en que entendemos el mundo y reaccionamos. Y ante el miedo podemos tener reacciones psicológicas, que es de anticipar lo claro. peor, por ejemplo, pero también hay reacciones físicas que son muy incómodas porque el corazón te palpita muy rápido, te puede doler el pecho, te falta el aire, te duele el estómago. Hay reacciones que te pueden realmente incomodar de tal manera Sí. que te María, paraliza. María, estamos recibiendo preguntas de la gente que nos está mirando Con y una gusto. que está haciendo Silvana dice, si puedes repetir de nuevo cómo se llama la técnica La de la que técnica hablabas. 5, 4, 3, Tres. 2, 1. Búsquenla online, hay muchas maneras de aplicarla. Hay diferentes músicas también que la persona bajo ataques de pánico puede ponerla. Hay gráficas que la persona sigue, la personita. Hay un video donde tú haces Ujú. lo mismo que la persona hace, lo puedes tener en tu teléfono. Lo importante es lograr que tu organismo conecte con la realidad y desbloquee cualquier situación de pánico que le esté dando a tu mente. Y funciona. Me encanta. Muchas gracias, Bien. María, por Qué darnos buenos tips. herramientas. Wow. Exacto. Espectacular, porque parte de este programa es también conectar con la gente y contar y ayudar ayudar. Sí. y contar Y desde las seguir, experiencias nuestras y y seguir, seguir y cómo salir y y ofrecer seguir, Claro. una porque solución. cuando tú tienes ya un porqué, una Ajá. intención,
tu organismo es capaz de enfrentarlo. Exacto. ¿Okay? Es por eso que el diálogo es tan importante, porque te das cuenta de lo que tu mente ha procesado sin tú realmente identificarlo. Vamos por la vida reaccionando, pero no nos sentamos a entender por qué reacciono o qué me hizo tanta incomodidad o por qué yo estaba tan alegre hoy. Entonces, tenemos que entender nuestras reacciones porque siempre hay un porqué y se repiten. Y se repiten. Y cuando ya tú logras de qué manera mi organismo funciona mejor, lo vas a adoptar para entonces seguir hacia adelante. En el caso mío, a mí también, hablar no es, en mi vida personal, soy mucho más selectiva con las personas o con lo que digo, pero cuando es cuestión de educar, cuando me pongo el sombrero de profesional, que nunca me lo quito, pero sé que tengo un objetivo, tengo una intención, hay que frenarme, porque siento esa necesidad, ¿verdad? De llevar, de conectar, de ayudar, y es por eso que el bloque mental está muy fijo, está muy preciso. Pero una de lo que yo hago, por ejemplo, es llegar temprano. A mí me encanta llegar temprano cuando tengo que dar una conferencia, cuando tengo que relacionarme con personas nuevas. Me gusta llegar temprano porque de alguna manera conecto con ellos, sin ellos saber que yo soy la persona que les voy a ayudar. Y entonces eso tiene para mí una ganancia, porque ya yo me siento parte de ellos, como un ser humano regular. ¿Okay? Me encantó. Cuando me toca entonces ofrecer esa ayuda, ya yo siento que hay una alianza ya establecida, no hay una distancia. Y eso me ayuda a ser más empática y poder entrar en ese mundo de la salud mental. Mil gracias, María. Mil gracias por habernos acompañado hoy, por habernos dado estas claves para superar el miedo. Siempre sos bienvenida aquí. Esperemos que algún día puedas venir al estudio. Claro, por favor de Dios. Te mandamos un beso grande y te esperamos pronto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un besito. Qué increíble. Y con eso les dejamos la pregunta del día a ustedes.